Hola a todos y bienvenidos a mi canal, su rincón favorito para todo lo relacionado con el fascinante mundo de las series turcas. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy. Prepárense porque les tengo un vídeo cargado de chismes, secretos y sobre todo, drama turco del bueno. Si son tan adictos a las telenovelas turcas como yo, entonces están en el lugar correcto. Hoy nos sumergiremos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales y los foros de fans durante meses. ¿Será que Kerem Bürsin y Hande Erçel podrían estar a punto de reconciliarse? Y no solo eso, sino que exploraremos la posibilidad de que un ultimátum esté jugando un papel crucial en todo este embrollo. Así es, amigos, prepárense para la bomba. Antes de que nos metamos de lleno en este jugoso tema, quiero pedirles un favorcito rápido. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubriendo los secretos detrás de sus series favoritas y si quieren estar al día con todas las novedades del mundo turco, no olviden suscribirse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Les prometo que siempre les traeré lo mejor del entretenimiento turco. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel traspasó la pantalla en la exitosísima serie Sen Kalkam. Su relación, que comenzó como un romance de cuento de hadas, terminó abruptamente, dejando a millones de fans devastados y llenos de preguntas. Desde entonces los rumores de reconciliación han sido constantes, pero esta vez, la historia podría ser diferente. Para entender por qué esta vez podría ser diferente, tenemos que recordar el impacto cultural y económico que generó Sen Kalkam. Esta serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo, desde América Latina hasta Europa, pasando por Asia. Su popularidad catapultó las carreras de Kerem y Hande a la estratosfera, convirtiéndolos en verdaderas superestrellas internacionales. Marcas de todo tipo los buscaban, revistas competían por tenerlos en portada, y sus perfiles en redes sociales se convirtieron en una mina de oro para publicidad. Sen Kalkam es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo. Un acuerdo contractual inusual los une y a partir de ahí, surge una relación llena de altibajos, pasión y mucho humor. La serie destacó por su cinematografía impecable, su banda sonora pegadiza y sobre todo, por la química palpable entre sus protagonistas. Los fans se enamoraron de la dinámica entre Eda y Serkan, y muchos vieron reflejado en ellos sus propios anhelos románticos. El Eda Ser se convirtió en un fenómeno global, inspirando fanfics, edits de vídeos, y un sinfín de contenido creado por los fans. La serie no solo entretenía, sino que creaba una comunidad. Ahora bien, aquí es donde entra en juego el supuesto ultimátum. Rumores provenientes de fuentes cercanas a la producción, y que claro, siempre hay que tomar con pinzas, sugieren que una importante plataforma de streaming, cuyo nombre no revelaremos para evitar problemas legales, estaría dispuesta a invertir una suma millonaria en una nueva serie protagonizada por Kerem y Hande siempre y cuando retomen su relación. Así como lo oyen. La plataforma, al parecer, está convencida de que la fórmula mágica de Sen Kalkam podría replicarse, generando un fenómeno aún mayor. Esta información, obviamente, no ha sido confirmada por ninguna de las partes involucradas, pero la especulación es desenfrenada. Los foros de fans están que arden con teorías y peticiones para que la reconciliación se haga realidad. Los hashtags #Kerem Hande Reunión y #Eda Ser Forever se han convertido en trending topics globales. ¿Pero por qué esta plataforma pondría un ultimátum de este tipo? La respuesta es simple: dinero. La química entre Kerem y Hande es un imán para el público. Su presencia combinada en una serie garantiza una audiencia masiva y, por lo tanto, un retorno de inversión asegurado. Las plataformas de streaming están en constante búsqueda de contenido original y atractivo, y la posibilidad de revivir la magia de Sen Kalkam es demasiado tentadora para dejarla pasar. En el competitivo mercado del streaming, donde plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, Disney y HBO Max compiten por la atención de los suscriptores, el contenido que garantiza un éxito seguro es oro puro. La inversión millonaria que se rumorea no solo cubriría los costos de producción de la serie, sino también una agresiva campaña de marketing global, apuntando a los mercados donde Sen Kalkam ya había triunfado, así como a nuevos territorios. Ahora vamos a hablar de otra serie que, aunque no esté directamente relacionada con Kerem y Hande, sí ejemplifica el poder de las parejas icónicas en las series turcas, Aşk Memnu.
Esta serie, que se emitió originalmente en 2008, sigue siendo una de las más comentadas y recordadas de la historia de la televisión turca. Aşk Memnu es un drama romántico que explora las complejidades de las relaciones prohibidas y las consecuencias devastadoras de la pasión descontrolada. La serie cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y ambos se embarcan en una aventura peligrosa y destructiva. Aşk Memnu fue un fenómeno cultural en Turquía y generó un debate público sobre la moralidad, la infidelidad y el papel de la mujer en la sociedad. La serie destacó por sus actuaciones memorables, su guión inteligente y su producción lujosa. El personaje de Biter, interpretado por Beren Saat, se convirtió en un icono feminista para algunas espectadoras, mientras que para otras fue un símbolo de la decadencia moral. La serie también fue un éxito internacional, siendo adaptada en varios países. Lo que quiero destacar de Aşk Memnu es que su impacto se debió en gran parte a la intensidad de la relación entre Biter y Belul. Los actores Elçuk Yöntem y Kıvanç Tatlıtuğ lograron crear una química magnética que mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla, a pesar de la naturaleza controvertida de su romance. La serie demostró que el público está dispuesto a invertir emocionalmente en una historia, siempre y cuando la conexión entre los protagonistas sea creíble y apasionante. Esto demuestra que en las series turcas, la pasión y la intensidad son elementos clave para el éxito. Volviendo al tema de Kerem y Hande, es importante recordar que su separación no estuvo exenta de rumores y especulaciones. Algunos medios afirmaron que la diferencia de prioridades profesionales fue el principal detonante, mientras que otros apuntaron a la presión mediática y la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público constante. Independientemente de las razones reales, lo cierto es que su ruptura causó una gran decepción entre sus fans. Después de Senkalkapm, ambos actores tomaron caminos separados, explorando diferentes proyectos y roles. Kerem se enfocó en proyectos internacionales y roles más maduros, mientras que Hande continuó consolidándose como una de las actrices más solicitadas en Turquía. La distancia física y las agendas apretadas pudieron haber contribuido al desgaste de la relación. ¿Pero qué piensan los protagonistas de todo esto? Tanto Kerem como Hande han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal desde la separación. Han evitado hacer comentarios directos sobre el tema, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Sin embargo, algunas declaraciones ambiguas y me gusta sospechosos en redes sociales han sido interpretados por los fans como señales de una posible reconciliación. Un retweet de Kerem a un fan que pedía su regreso con Hande, o un me gusta de Hande a una foto de los dos juntos, pueden desatar un torbellino de rumores y esperanza entre los seguidores. Esta ambigüedad calculada puede ser parte de una estrategia para mantener viva la llama del interés público, o simplemente una coincidencia. Ahora vamos a hablar de otra serie que también generó mucha expectación por la relación entre sus protagonistas, Erkenci. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el fotógrafo aventurero y carismático. Erkenci es una comedia romántica ligera y refrescante que celebra la libertad, la individualidad y el amor verdadero. La serie destacó por su ambientación exótica, su humor inteligente y sus personajes entrañables. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue evidente desde el principio, y muchos fans creyeron que su relación traspasaba la pantalla. Aunque nunca confirmaron un romance, su cercanía y complicidad generaron mucha expectación. Erkenci fue un éxito internacional y catapultó las carreras de Demet y Can a la fama mundial. Lo que quiero destacar de Erkenci es que la serie supo capitalizar la buena química entre sus protagonistas. Los guionistas y directores aprovecharon al máximo la dinámica entre Demet y Can, creando escenas románticas y divertidas que conectaron con el público. Las entrevistas y photocalls de la pareja eran un imán para la prensa, y su presencia en eventos públicos siempre generaba una gran expectación. Esto demuestra que en las series turcas, la elección de los actores y la construcción de su relación son factores clave para el éxito. Volviendo al tema del ultimátum, es importante considerar las posibles consecuencias para Kerem y Hande. Si deciden aceptar la propuesta y retomar su relación, podrían enfrentarse a la presión de cumplir con las expectativas del público y de la plataforma de streaming. Su vida personal se convertiría aún más en un espectáculo público, y cualquier error o desliz podría ser utilizado en su contra.
La sombra de Senkalkam siempre estaría presente, y la nueva serie tendría que superar las comparaciones constantes. Por otro lado, si deciden rechazar la propuesta, podrían perder una oportunidad única de relanzar sus carreras y de asegurar su futuro financiero. Además, podrían decepcionar a sus fans, que sueñan con verlos juntos de nuevo. La decisión no es fácil, y seguramente estarán sopesando cuidadosamente todos los pros y los contras antes de tomar una determinación final. Los representantes de ambos actores se enfrentan a una tarea delicada, negociando los términos del contrato y protegiendo los intereses de sus clientes. La decisión final podría depender de factores como la calidad del guión, la libertad creativa que se les ofrezca, y la seguridad de que la relación, ya sea personal o profesional, pueda soportar la presión mediática. Ahora, para terminar este análisis, quiero mencionar una última serie que también generó mucha controversia por la relación entre sus protagonistas, Muhteşem YZYL. Esta serie histórica, que narra la vida del sultán Suleimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, generó un debate público sobre la representación de la historia otomana y la moralidad de sus personajes. Muhteşem YZYL es una producción ambiciosa y lujosa que recrea la vida en el Palacio Otomano durante el siglo XVI. La serie destacó por su vestuario exuberante, su música evocadora y sus actuaciones intensas. La relación entre Suleimán y Hürrem, interpretados por Ali Tergenk y Mary Muzerli, fue el centro de la serie. Su pasión, ambición y manipulación generaron controversia entre el público, que se dividió entre quienes admiraban su poder y quienes criticaban su falta de moralidad. Muhteşem YZYL fue un éxito internacional y contribuyó a popularizar las series turcas en todo el mundo. Lo que quiero destacar de Muhteşem YZYL es que la serie demostró que las relaciones complejas y controvertidas pueden ser un imán para el público. La serie no tuvo miedo de explorar los lados oscuros de sus personajes, generando un debate público y manteniendo a los espectadores enganchados a la pantalla. La serie también demostró que la fidelidad histórica puede ser sacrificada en aras del drama y el entretenimiento. En resumen, el rumor del ultimátum a Kerem y Hande nos revela el gran poder que tienen las parejas icónicas en las series turcas. Su química, tanto dentro como fuera de la pantalla, puede generar un impacto cultural y económico enorme, convirtiéndolos en verdaderas superestrellas. La decisión final está en sus manos, y solo el tiempo dirá si volveremos a verlos juntos en la pantalla. ¿Estarán dispuestos a sacrificar su privacidad por una oportunidad millonaria? ¿O preferirán mantener su independencia y buscar nuevos proyectos por separado? Solo el tiempo lo dirá. Y bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes y secretos del mundo de las series turcas. Díganme en los comentarios qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande deberían reconciliarse? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva serie? ¿Creen que un ultimátum es una forma ética de presionar a los actores? Los leo a todos. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Si les gustó, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima y que tengan un día maravilloso.